Voces que generan opinión en Mesa de Noticias. Oye, ya lo extrañábamos, hace semanas que no lo vemos, pero ya lo vamos a ver y a escuchar y ustedes por supuesto van a disfrutar de su comentario, como siempre muy acertado, nuestro columnista Fernando Peña. ¿Cómo estás, Fernando? Regio día para hacer columna, ¿no? Hola, Hola Fernando. Ángela, hola Leslie. Sí, pues parece que nos buscan las polémicas. Como dicen por ahí en redes sociales, tú que eres muy asiduo, el guionista de la serie de nuestro país no descansa. Sí, pues, sí. Nos mantiene con una alta tensión mirando el desenlace del 4 de septiembre. Así es. ¿Cómo estamos? ¿Qué nos vienes a comentar el día de hoy, Fernando? Bueno, un tema bien cae de cajón, ¿cierto? Para todos fue una sorpresa. Lo que ocurrió ayer cerca de las 14 horas, 13:30, entiendo, en la comuna de Cañete, que es la detención de Héctor Yaitul, fundador y líder de la CAM en la comuna de Cañete, en un restaurante, además de la comuna de Cañete. Todo eso es muy curioso, además, porque escuchaba yo ayer al gobernador regional, a Rodrigo Díaz, eh, básicamente eh, haciendo ver la peligrosidad o las características, obviamente, de la figura de Héctor Yaitul. Y claro, uno cuando lo escucha pudiese pensar que es una de las personas más buscadas del país, ¿ah? O una persona que efectivamente al menos con el cual debiesen haber ciertos resguardos. Y lo detienen de una manera muy extraña, ¿cierto? De una manera muy curiosa, comiendo en un restaurante tranquilamente en Un la comuna de coloquial. Cañete. Claro, y a plena luz del día, uno pudiera suponer de que si una persona con las características que describe el gobernador, y que además tiene una situación penal previa y además tiene causas abiertas, debiese estar muy bien escondido, protegiéndose o evitando justamente la captura. Pero pareciera ser que no era así. A mí me da la sensación, y esto es una impresión personal, ¿ah? Pero que el señor Yautul de alguna forma estaba buscando un escenario de este tipo, ¿ah? Yo no sé si buscando ser detenido, porque claro, eso pareciera ser bien absurdo. Pero claro, yo lo podría entender sobre todo desde la intención y la reivindicación y el ánimo constante que tienen instituciones o agrupaciones como la CAM, mejor dicho, de estar ahí, pues, en la palestra y de estar de alguna forma siempre en la pole position y sobre todo con una agenda bien nutrida y sobre todo con una fuerte tensión con la autoridad, que es finalmente el gran giro de este tipo de organizaciones. O sea, mantener básicamente la tensión, agudizar contradicciones con la autoridad, y creo que en eso Yaitul lo ha logrado, y es más, o sea, desde ahora en adelante lo va a lograr aún más, porque Yaitul es el líder de la CAM, pero hay una organización completa detrás que básicamente sigue operando. Y no solamente eso, hay al menos dos organizaciones más, la UAM, que es la Huaychafe Aucamapu, y también eh, la agrupación Resistencia Lafkenchi, que son de hecho agrupaciones que se dividen de gente que pertenecía inicialmente a la CAM y que se va de la CAM justamente por considerar a Yaitul muy político, medio amarillo y medio blandengue. Entonces, obviamente que para el señor Yaitul con esto, de alguna forma lo posiciona, ¿ah? O lo reposiciona y lo valida, obviamente, frente a las comunidades y sobre todo frente a su, a su mundo, que es finalmente al cual él le habla. Entonces, y él está acostumbrado a hacerlo, ¿ah? Lo ha hecho desde la cárcel, en libertad, y esta ha sido básicamente la trayectoria de este personaje en los últimos 20 años. Entonces, ¿qué tanto de resultado de una investigación seria, acuciosa en los últimos 2 años? Hay bastante, por supuesto. Yo no desconozco ni desmerezco la labor, mejor dicho, de la fiscalía. Pero todo esto es muy curioso, ¿ah? Es muy llamativo. Eh, y la verdad es que quedan muchas dudas además del momento, o sea, una semana antes de la elección más importante del último siglo, donde además, obviamente, el gobierno se juega mucho, y donde además estaba también en el horizonte la expectativa o el evento telúrico, en palabras de Pepe Aud, que pudiese de alguna forma mover la aguja, a propósito de las proyecciones o los sondeos, las encuestas. Entonces, yo me imagino que la pregunta que todos se hacen hoy día es, bueno,
¿Es un evento telúrico capaz de mover el resultado del 4 de septiembre? ¿Mueve la aguja? Yo la verdad es que tengo mis dudas porque creo que a estas alturas la gran mayoría de las personas ya tienen obviamente su voto decidido, pero tampoco hay que desconocer de que este tipo de hechos o circunstancias ayudan al gobierno a reforzar su compromiso en un área prioritaria para las personas, que es obviamente la seguridad y sobre todo el control ya de las guerrillas y de la violencia en la macrozona sur. Y por lo tanto, uno pudiera pensar de que si el gobierno es hábil y es inteligente en administrar esta coyuntura, efectivamente podría ganar puntos de aprobación. Y como hemos visto, obviamente, en los últimos meses, esos puntos de aprobación eventualmente podrían afectar la curva o la trayectoria de lo que ocurra con el apruebo. Entonces, es muy difícil porque quedan tan pocos días, pero, pero bueno, ya lo decía Maquiavelo, pues, ¿cierto? A veces en política la fortuna importa mucho más que el talento. Y todo parece ser que este asunto cae del cielo, ¿ah? Misteriosamente. Es muy conveniente, porque efectivamente le va a permitir al gobierno, primero, mostrarle a la ciudadanía un golpe de energía y además una decisión en torno a la administración de la seguridad en la macrozona. Y bueno, todo va a depender en gran medida de lo que pasa hoy día en el Tribunal de Garantía de Temuco, porque si Héctor Yaitul queda en prisión preventiva, que es lo que muy probablemente ocurra, claro, pues el gobierno va a tener la capacidad y va a tener el megáfono para poder administrar obviamente lo que ocurra después. Ahora, igual es una fortuna con doble filo, creo yo, porque ayer yo leía, pensemos que este gobierno ha querido despojarse un poco de lo tradicional, por denominarlo de alguna manera, y ayer yo leía igual críticas de grupos que van más hacia el extremo, en donde decían que, claro, que estaban gobernando para el capital, que en el fondo eran más de lo mismo. En el fondo es bien arriesgada la jugada si uno quisiera plantearlo como un escenario quizás un poco más maqueteado, ¿no? Claro, pero pensando sobre todo en los efectos electorales, eh, los extremos a ti no te mueven la aguja. O sea, no creo Sí. que Pamela Giles o Dauno Totoro u otros termocéfalos vayan básicamente a cambiar de opinión ahora o vayan a votar nulo. ¿Me explico? Los que mueven la aguja son la gente común y corriente, que también obviamente se deja llevar o también le influye, le afecta obviamente los signos de los tiempos o cómo básicamente la coyuntura y la agenda semanal se va moviendo a favor o en contra del gobierno. Y eso, de hecho, ha quedado muy demostrado en las encuestas. Entonces, eh, si le conviene o no, yo creo, mi opinión, es que esto se puede transformar en una oportunidad para el gobierno, esa es mi opinión. Tendrían que hacer demasiadas cosas mal al mismo tiempo como para desaprovechar básicamente la oportunidad de tener a Héctor Yaitul tras las rejas. Eh, Da lo mismo si es con mérito propio o no, porque como bien veíamos ayer, esta es una investigación que de hecho empezó en el año 2020 por una querella que presentó el gobierno de Sebastián Piñera, que se complementó con otras acciones por el robo, como bien tú decías, Ángela, en la nota introductoria, a través de delitos como el robo de madera y el delito de incendio, pero que en la práctica responde a una investigación que inició hace ya 24 meses. Entonces, quedan muchas dudas, ¿ah? Claro, ¿por qué en un lapsus tan largo se elige este momento y no otro para básicamente detener y formalizar a Héctor Yaitul? Mm. Bueno, ahí también, y parte porque hay dudas respecto de, claro, por qué andaba libre, ¿cierto? Porque no había ninguna orden de detención en contra de Héctor Yaitul hasta ahora, que fue la que se emanó, ¿cierto? Desde Temuco, y por eso él, por ejemplo, viajaba a Santiago, por ejemplo, cuando realizó esta presentación del libro, Claro, donde que era uno emitió de los estas declaraciones. cuestionamientos. Claro, de por qué él andaba libre, es porque, claro, no había ninguna orden de detención. Ahora, respecto a cómo reacciona el gobierno ante esto, bueno, también Fernando, ha surgido el tema de que, claro, está el temor de que ahora existan también hechos de violencia. Anoche ya, ¿cierto? Se reportaron 3 camiones quemados, ¿cierto? En la ruta 5 Sur. Eh,
Hoy día una empresa de buses, ¿cierto?, suspende también sus viajes, ¿cierto?, hacia la región de la Araucanía y hacia los ríos, precisamente por temor de que ocurran hechos de violencia. ¿Cómo también se va a manejar eso y también puede afectar respecto de estas como represalias que pueden surgir también respecto a la detención? Claro, porque hay que pensar que la detención de Héctor Yaitul va a generar, obviamente, un incremento, ¿ya? Y una respuesta coherente, obviamente, con la magnitud de la señal. Y en ese sentido, eh, como bien decía Ángela, puede ser un arma de doble filo porque efectivamente la violencia puede escalar a tal punto que al gobierno se le haga imposible contener las azonadas y los ataques encabezados por la coordinadora Arauco Mayeco. Sin embargo, yo tiendo a pensar que las otras organizaciones que operan en la zona, particularmente en la provincia de Arauco, están hoy día esperando y están tácticamente esperando cuál va a ser la reacción del gobierno, porque queda la gran duda si después de esto el gobierno va a decidir profundizar en la intervención y en la persecución de estas bandas criminales, o solamente se va a contentar con la detención casi simbólica de un líder de una de las organizaciones que están detrás hoy día de los ataques y que ni siquiera es de las más radicales. Entonces, la pregunta es cómo el gobierno va a administrar el ex post de lo que eventualmente ocurra, que es que Héctor Yaitul quede en prisión preventiva. Y yo insisto, la CAM tiene obviamente un poder de fuego y una organización territorial importante, pero hoy día hay otras organizaciones disputando ese control territorial y todo indica que esas organizaciones van a esperar justamente cuál es la reacción, la respuesta del gobierno frente a un problema mucho más grande que la figura de Héctor Yaitul, que yo, de hecho, hoy día lo sindico más como un líder político. ¿Ah? Él es un activista. No es el guerrillero que está hoy día liderando sobre todo los ataques y las azonadas en los caminos forestales y en los predios y en los sectores donde efectivamente operan y se organizan estas bandas. Entonces, yo obviamente entiendo la importancia y sobre todo el hito político que implica la detención de Héctor Yaitul, pero acá lo relevante es lo que pasa después. Y si el gobierno aprovecha esta oportunidad justamente para poder entregar más señales de paz y sobre todo de persecución, efectivamente va a ser una muy buena oportunidad para ellos. Eh, claro, acá hay también otros conflictos, porque recordemos que el gobierno y Gabriel Boric en su programa de gobierno proponía a la ciudadanía derogar la ley de seguridad interior del Estado. Eh, y lamentablemente todo indica de que gran parte de esas propuestas hoy día son incompatibles con la realidad y la fuerza de los hechos que han obligado básicamente al gobierno a ir haciendo todo aquello que dijeron que no iban a hacer. Han tenido que extender los estados de excepción, tuvieron que básicamente ponerse detrás del Ministerio Público para respaldar la detención de Héctor Yaitul en circunstancias de que, acuérdense, que tanto el ministro Jackson como la ministra Vallejo hace un par de semanas decían que ellos no se querellaban y no perseguían declaraciones, dichos, ¿cierto? A propósito de las mismas declaraciones de Yaitul. Entonces, esto efectivamente deja al gobierno en una posición muy incómoda, pero si son pragmáticos y si son inteligentes, lo pueden aprovechar y lo pueden aprovechar muy bien. Eh, ¿Cuál va a ser la respuesta del resto de las organizaciones? Eso es un enigma, porque no olvidemos que entre ellos también hay disputas de poder, ¿ya? Y que para muchos de ellos es hasta conveniente que Yaitul obviamente esté en esta situación. Entonces, yo la verdad es que tengo mis dudas de si vamos a estar frente a una escalada muy violenta o completa, porque para que eso ocurriera, el resto de las organizaciones básicamente tendrían que tomar esa iniciativa. Y yo creo que tácticamente nadie hoy día dentro de la Weichafe o dentro de la resistencia Lafkenche está pensando básicamente en gastar gastuchos para básicamente defender a un líder con el cual ellos no sienten ningún tipo de empatía o de lealtad. Entonces, yo creo que en esto hay cuestiones más políticas de fondo y que se están hoy día, de hecho, jugando y que, claro, pueden afectar. Yo creo que sí. O sea, yo lo he conversado con harta gente, varios creen que no, que esto no va a mover
absolutamente nada de lo que va a ocurrir el 4 de septiembre, pero pasa que queda todavía una semana y en 5 días, 6 días pueden pasar muchas cosas. Y la reacción y la posición que fije el gobierno luego hoy día de la inminente detención preventiva de Héctor Yaitul, yo creo que efectivamente puede ser una oportunidad para el gobierno y para el comando de la prueba. No tengo absolutamente ninguna duda. Así como se está convirtiendo en un día clave el 5 de septiembre, parece que hoy es el día clave también en donde puede cambiar un poco el panorama. Claro. Ahora, la gran pregunta, y que obviamente cuesta también agarrarle la hebra, porque tampoco en esto tiene mucho sentido caer en teorías conspirativas o elucubrar cosas muy extrañas. Pero, claro, todo esto, o sea, si efectivamente fue una operación, fue quirúrgica. Y nunca vamos a saber efectivamente si en esto, de hecho, hubo participación o la comparecencia de otros actores. Pero claro, en la fecha en que ocurre, o sea, se transforma, creo yo, en una oportunidad y si el gobierno lo sabe administrar, eh, le va a ir bien. ¿Ah? Y todo eso puede ocurrir desde hoy, jueves, y se puede perfectamente hacer en la semana que queda previa al plebiscito. Fernando Peña, nuestro columnista, también haciendo análisis desde otra perspectiva respecto de la noticia de la jornada de ayer y que hoy día también ya está marcando la pauta en lo que va a significar este ya casi cierre de semana. Fernando, qué rico volver a verte. Ojalá que nos Muchas gracias por la encontremos. invitación. Tenemos ahí temas pendientes que vamos a tratar seguramente más adelante, así que cuídate mucho y gracias por estar con nosotros. Muchas gracias a ustedes y nos vemos, yo creo que ya después del 4. Exacto. El 5 debería El ser. 5, el 5, lo vamos a citar a ver si tiene tiempo, porque está con la Bueno, agenda muy ocupada Fernando Peña. Sí, No, pero no, sabía si que... nos hacemos el sí, tiempo siempre. sí, Que tenía esté que muy estar bien. sentado ahí. Chao, Bien, Fernando. Fernando, chao, cuídate. Cuídense, chao, chao, gracias.